del tema de los Ma'amadot. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en la Mishnah todavía. Chavav Amud Aleph. Casi terminamos el masaje. Después que hay pizza. Hay discusión entre los lácteos y los carnívoros. Tenemos que ver a quién hacemos caso. A los carnívoros. Señor Rabino. Señor Rabino. ¿Ah? Después. Está bien. ¿Con qué nos ayuda? ¿Con la pizza o con los carnívoros? Me sumo raro. Pero que no sean jueves, No, pizza. Yo también me sumo, pero sí es pizza. No. Ya fue. Entonces, explicamos de que el pueblo de Israel en la época del Bet HaMikdash se divide en Mishmarot, Keuna Leviá, Mishmarot de Kohanim y de Levim, que son turnos de trabajo semanal en el Bet HaMikdash. Y que ellos, esos Kohanim y esos Levim, llegaban a Jerusalén y se presentaban en el Bet HaMikdash y trabajaban la semana que les corresponde. Si calculamos 24 turnos, entonces el año tiene unas 52, 54 semanas, dependiendo del año. Entonces, más o menos cada turno trabajaba 2 semanas al año. Alguno que otro turno trabajaba una semana más. Estaba enfermo menos. Uno. Después vamos a ver de que cada mishmar, cada turno se dividía en Beit Av. Beit Av significa de que el turno era un turno general de familias de Kohanim. Pero a su vez, no todos los Kohanim trabajaban toda la semana completa, sino que cada uno tenía su día correspondiente. Unos trabajaban Yom Rishon, otros trabajaban Yom Sheini. Entonces, al fin y al cabo, del turno semanal a cada Kohen, en la práctica, le correspondía un día de la semana. Y en el próximo turno le correspondía otra vez un día de semana. Entonces, ¿cuántos días al año trabajaba el Kohen? 2. Algunos 3 con las 4 Sí. semanas que quedaban de 48. Sí, entonces por eso... Sí. Y 2 de ellos se daban de baja por enfermedad. Y eso que no estaban jubilados, o sea, cuando estaban jubilados. Entonces, eso era lo que hacían los Kohanim y los Levim. Pero después, como van, tenemos días especiales, como por ejemplo Shabbat. ¿Qué pasaba en Shabbat? Entonces, en eso tenemos un poco de machloket entre los Rishonim. Hay quienes opinan que los turnos semanales se dividían en 7 partes. Unos trabajaban Yom Rishon, Sheni, Shlishi, y Shabbat había un turno correspondiente a Shabbat. Hay quienes dicen que no, que los turnos se dividían, las Mishmarot se dividían en 6, porque en Shabbat, como van, todos querían participar de la boda del día de Shabbat Kodesh. También era más trabajo, ¿no? Está Musaf, está no hacer. Entonces hay un poco más, entonces hay un poco más, el Korban Musaf, ese. Porque no hay No, comerse un pedacito del pan. No, hay Korban también. Los korbanot. Particular no. Pero en la semana yo no tengo Musaf, pero Mejor. tengo no sé Mejor. cuántos, decenas o centenas de korbanot particulares. Es más trabajo. No hay solamente Korban Tamid, hay los Korbanot de los Yehidim. Ya fue. Y por supuesto que después vienen días como Rosh Chodesh y por supuesto las fiestas donde ahí ya el trabajo es mucho más intenso por todos los Korbanot que se traían en las festividades, que se agregaban en cada festividad, en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, en los Shloshet HaRegalim, donde venían todos los varones a Jerusalén y traían sus Korban Reiyá, o la Reiyá y o la Tzimcha. Entonces, Bonagit Caja, todo lo que no trabajaban en el año lo tenían que trabajar en las fiestas. Y ahí, como van, de que el trabajo era más intenso.
Sí, eso es como, yo decía siempre que hay muchos rabinos y hazanim en comunidades que toda la semana casi no tienen lo que hacer y en Shabbat es cuando tienen que trabajar más duro y preparar su speech y leer la Torah y hacer tefilá. La Torah, ya fe. Bueno, entonces eso es Kohanim y Leviim. Por otro lado tenemos los Ma'amadot que explicamos que son los representantes de Am Israel para estar presentes en el momento del Corbán. ¿Por qué? Porque tiene que haber una representación del dueño del Corbán en el momento que el Corbán se sacrifica. ¿Quién es el dueño del Corbán Atamit? ¿Cómo se llama? Am Israel. Entonces todo Am Israel tiene que estar presente en el Bet HaMikdash cada día, en la mañana y en la tarde, para que haya un Corbán con la presencia de los Be'alim, de los dueños. Pero por supuesto, de que todo Am Israel esté solamente en el Bet HaMikdash, y tampoco no hay lugar físico para que eso pueda suceder, de que todos entren. Entonces, por eso había una representación de Am Israel que se llaman Ma'amadot. ¿Quiénes eran los componentes de los Ma'amadot? Se puede entender, según algunos Rishonim, que son Israelim, solamente, porque los Kohanim y Leviim ya tenían sus funciones. Según el Pshat de la Mishnah, se entiende de que cada Ma'amad estaba compuesto no solamente de Israelim, sino también de Kohanim y de Leviim. Entonces, cada Ma'amad tenía una representación de todo el pueblo de Israel. Porque los Korbanot, mejor de que los que lo realizaban en la práctica son los Kohanim y los Leviim. Pero ellos también hacen el Korban, no solamente para el pueblo, lo hacen también para ellos mismos, mejor, porque ellos son parte de Am Israel. Entonces, en eso hay una disyuntiva. ¿Resolvieron la disyuntiva? No, ¿O la hay Machlok. disyuntiva quedó hasta Eliab? Hay Machlok. No se sabe exactamente cómo funcionaba eso. Y después dijimos de que había una representación en Jerusalén, pero también se quedaba una representación de ese turno o ese grupo de los 24 en las ciudades de origen, de donde enviaban las personas para que estén presentes en el momento del sacrificio. Y en el momento del Corbán se leía la Torah, en los días de ese turno semanal. Parte de su participación y de presencia era que lean la Torah en el libro de Bereshit, en el primer capítulo de la Briá, que es la creación. Cada día se leía otra parte de Bereshit. Y eso es lo que dice aquí la Mishnah y lo que vamos a leer en estos momentos. Bayom HaRishon, el primer día de la semana, los representantes del pueblo, de los Ma'amadot, leían Bereshit y Yehi Rakia. En el primer día de la semana se leía básicamente los primeros 8 pesukim de Parshat Bereshit. Del Aleph al Het. Del Aleph al Het. Bediuk. ¿Qué? Allá, tenemos 8 pesukim. 8 pesukim. Y 3 aliot. Y tenemos 3 personas que suben a la Torah. No sirve. Tener 3. Según la halajá, se suben 3 personas a la Torah: Cohen, Leví, Israel. Según la halajá, cada olé tiene que leer por lo menos 3 pesukim. Mínimo. ¿Qué? Entonces, el Yom Rishon, que se leía básicamente lo del primero y lo del segundo día, entonces había un problema. ¿Por qué? Porque no había 9 pesukim, había 8 pesukim. ¿Qué? Entonces, por eso, vamos a ver en la Gemara que había un pasuk que había que repetirlo. Una pregunta. ¿Qué?
yo puedo sacar a un Cohen de su trabajo para que suba a la alía, o tengo que tener un Cohen en la representación para que suba a la No, de que es otro Cohen. Entonces Si está en la ahí mit- está la respuesta del problema. ¿De qué? Tiene que haber un Cohen que no esté trabajando como representación para subir a la Había alía. suficientes Kohanim, ¿no? Todos. Entonces, No, pero no es esa la. ¿resolvemos el problema? No lo solucionamos porque el tema no es si el Cohen ahora está trabajando y tengo que tener otro Cohen que esté en esta lectura, sino vigilar si los Kohanim eran parte de esa lectura, de la lectura. De Joliot que lo llamaban para leer, ¿no? Pero no tenían que participar como representantes. Llamaban un Cohen para que suba la Torah. Sí, ¿Vale, ¿puedo Joliot? sacar el trabajo? ¿Ya, Joliot? ¿Ya, Joliot? Sí, ok, Sí. gracias. ¿Qué? Bueno, entonces tendríamos que repetir perdón que le interrumpí. Najón. ¿Qué? Ya fue. Entonces, eso es la primera lectura. ¿Qué? Entonces, ¿qué se leía? Se leía la primera parte, la Parsha Rishonah, que es el primer día de Briat Haolam, de la creación, y la segunda, la creación del firmamento y jerarquía. ¿Sí? Entonces, para tener posibilidad de completar los 9 Pesukim, entonces se apoyaban, a pesar de que el primer día teóricamente hay que leer solamente lo del primer día, ¿sí? Pero no hay suficientes Pesukim. Son 5 Pesukim. Tú tienes que darle 5 Pesukim a 3 personas, no es suficiente. Entonces, por eso se agregaba la lectura del segundo día. Y ahí tenías 8. Najón, te falta mejor en 1. Pero ahí ya es menos problema porque ahí puedes repetir un pasuk. Y de esa manera divides la lectura entre 3 personas. Y 3 personas leen pesukim diferentes. Menos 1. El de Raquía es El segundo día. El Segundo día. Ah, yo pensé que era el primero. ¿Qué? Mejor. No, Yafé. este es del primero, Raquía del segundo. עכשיו, ביום השני, el segundo día, se lee lo que corresponde al segundo día, y ahí Raquía, y lo que corresponde al tercer día, Ve'ikavu Amayim. ¿Por qué se lee lo del segundo y del tercero si estamos en el segundo? Porque otra vez, porque no tiene suficientes pesukim del segundo día. Los pesukim del segundo día, ¿sí? Son 3 pesukim. Entonces, ¿cómo le vas a dar 3 psukim a 3 personas? Necesitas 9 psukim. 9, 10, Mejor. 11, 12, 13. Entonces, ¿cuántos psukim tengo en total? 5 y 3. Tengo 3 del segundo día. Y después tengo, 5. sí, 9, 10, 11, 12, 13. 5 psukim más que otra vez dan un total de 8 psukim. Me sigue faltando 1. Mejor, pero eso lo repito 1. ¿Cuál repito? Del Ikabu Amain. Vamos a ver qué repito. Eso la Gemara va a hablar. Allá. Bashlishi. Sí, El tercer día de Bereshit, empiezo a leer ¿qué? El tercer día de la creación, lo que leí ayer. Najón, que son 5 psukim, del 9 al 13. Sí. Y además de eso, como son solamente 5 psukim, me faltan todavía 4 para completar los 9. Entonces agrego lo del cuarto día. Vihi Meorot, ¿sí? La creación de los astros que son en el cuarto día. Y ahí tengo también suficientes psukim. Tengo 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, ya son 6 psukim. Entonces tengo 5 de los de antes y tengo 6 de ahora. Entonces ahí ya la división de 3 personas ya es más simple. Barrevi, el cuarto día, empiezo a leer. ¿De qué día? El cuarto día. ¿Sí? El cuarto día de la semana. Empiezo a leer el cuarto día de Bereshit. El tercer día le cogí al cuarto. Cada día siempre recojo del próximo día. ¿Verdad? Porque no me alcanzan los psukim. Pero ahora Entonces, el primer día leo el primero y el segundo día. El segundo día leo el segundo y el tercero. El tercer día leo el tercero y el cuarto. ¿Cómo hago el sexto? Rega. Ahora, el cuarto día, no, el sexto Tafka tiene muchos psukim. El cuarto, ¿cuántos psukim tiene? Dijimos, ¿cuántos días tiene el cuarto día? tiene de 6. Dalet 6. 6 días. Pero tampoco no me alcanza. Necesito 9. Son ¿Mejor? 3 días así. Mejor. Igual 3.
Entonces el cuarto día leo lo del cuarto, que son 6. Ve Ishretzu Amayim, y agarro lo del quinto, que son Jaf, Jafalef, Jafet, que son 4 psukim. Entonces tengo 6 más 4, 10, tengo suficientes psukim también para llamar a 3 personas. Muy bien. Hamishi, el quinto día, jueves. Entonces, ¿qué lectura leo? Empiezo con la lectura del quinto día, que son 4 psukim, pero no me alcanza. Entonces, ¿qué tengo que agregar? El del día. El del próximo. ¿Cuál es el próximo? Sexto. Ajón. Ya fue. Entonces, Hamishi, Ishretzu Amayim, ve Vatotze Haaretz Deshe. ¿Qué? Ya fue. Entonces, ¿ahí cuántos psukim tengo? Tengo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 8 psukim. Entonces, otra vez tengo 8 más 4, 12. Tengo suficiente. Ya fue. Y ahora llega Yom Shishi. Entonces, ¿qué hago? Leo. Tengo 8 psukim. Bashishi, Totze Haaretz. Y Vayehulu Hashamayim. Y ahí me apoyo en los psukim de la finalización que corresponden al séptimo día. Vayehulu Hashamayim Aretz B'chol Tzebam Vayechal Elokim Hayom HaShevi'i Melachto Asher Asa. Y Zeu. Y eso es lo que leo. Ya fue mejor. ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasa en Shabbat? No. También que en Shabbat no se lee. Solamente de Yom Rishon a Yom Shishi. Shabbat no hay amat, son dos columnas, ahora, por la mañana por la tarde. ¿qué? De Najón, pero ahora vamos a ver qué pasa en Shabbat. Allá. Nosotros tenemos que darle lectura de psukim de la Torah a cada persona para que lea por lo menos 3 psukim. O sea, nosotros vimos aquí que a veces hay parshiot que tienen 5 pesukim, 6 pesukim, 8 pesukim, 3 pesukim. Cuando yo hablo de parsha, básicamente no me refiero a lo que nosotros hoy en día denominamos parsha. Eso lo quiero aclarar. Hoy en día nosotros cuando hablamos de la palabra parsha, generalmente ¿con qué lo relacionamos? Con la parshat Shavua. ¿No? Ya fue. Pero en la halajá la palabra parsha es otra cosa, no es lo que nosotros hoy en día denominamos parsha. Una porción, ¿no? ¿Ah? Una porción. Entonces en la Torah hay 2 tipos de parshiot. Petujá y Setuma. Hay 2 tipos de parshiot. Y la parsha no es ni parshat Shavua, Bereshit, Noach, Lech Lecha, y tampoco no es un capítulo. Porque los capítulos que nosotros tenemos en nuestros libros son capítulos, cristianos. Lama. Sí. Lama. Caja. Caja. Sí, ellos que Y las traducciones también. Perek Aleph, Perek Bet, capítulo 1, capítulo 2. No, es... Algo tenían que hacerlo. ¿No? ¿Eh? Algo tenían que hacerlo. ¿Eh? Lama. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Alejandría no pues. ¿Cómo pasó? Se enredan la vida. Ellos tenían que dividir a la Torah de alguna forma y encontraron de que esa división en capítulos de aquí para acá, más o menos calculando los temas, etcétera, entonces No me recuerdo eso sí decidieron de Alejandría, ¿no? ¿qué? Cuando se hace la traducción de la Septuaginta y Había ¿Qué? un tiempo que se dividía la Torah en 7 años. Una cosa así. 3. 3 años. Sí, pero eso es otra En un cosa. año. Eso es otra cosa. Ya, entonces, en la halajá, nosotros tenemos parshiot, que son un grupo de psukim, que se denominan parsha. Parsha. O sea, una parsha puede ser de diferentes cantidades de pesukim. va por Pesukim, no por tema. Bedio. Puede ser 3 pesukim, 5 pesukim, 15 pesukim, 10 pesukim. ¿Verdad? Y después hay 2 tipos de parshiot. Hay parshiot que se denominan petujá, abiertas, y hay algunas que se denominan stuma.
Y eso depende de que a veces hay una parashá que continúa a la parashá anterior inmediatamente, en la misma línea, sin interrupción. A veces hay una parashá que acabó y la próxima parashá continúa en el otro renglón, en la otra oración, con una diferencia, con un espacio. Entonces, hay también en ese tema discusión entre el Rosh y el Rambam, qué es una parashá petujá, qué es una parashá setumá, pero que quede claro que para nosotros la palabra parashá es eso. No es Parshat HaShavua. Parshat HaShavua es la denominación que nosotros le damos a la Parsha de la semana. Pero para cuando uno abre en el Talmud y ve y que dice la palabra Parsha 1, Parsha esto, Parsha lo otro, entonces que sepa que está hablando de las Parshiot alágicas y no de las Parshiot semanales. ¿Beseder? Ya fue. Esa división de la Torah que es cristiana, yo pensaba que era Moshe y Sinai, ¿no? La división de las Parshiot en los capítulos como los tenemos nosotros hoy en día no es una división Yehudi. Pero, ¿por qué la utilizamos? Porque es cómoda. Es como las coordenadas. Porque es cómoda. ¿No? No, y sería imposible quitarla. O sea, tendríamos que reeditar todos los libros que existen y editarla. Es un balagán, casi imposible. Es como los números, ¿sí? En hebreo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay. ¿Quién sabe qué cosa rara hay? Aleph, Bet, Gimel, las letras son números, no hay números. Los días de la semana. Los Los días de la semana. Los meses. No. Domingo, lunes. No, eso sí. No, eso sí está en la Torah. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Yom Echad, no domingo. No viernes. No, pero se refiere a los números. No, por ejemplo, el año. no, eso sí. 2785. Los nombres de la semana, ¿verdad que no son Yehudim? Sí, no hay lunes, martes, ¿no? ¿Verdad? Yo te vi. Pero sí, los nombres de la semana tienen, nosotros decimos Sí, en la tefilá, yo te vi. Ayom Yom Rishon Beshabbat, Ayom Yom Sheini Beshabbat, Ayom Yom Shlishi. Para nosotros los días de semana son números, en eso somos brasileiros. ¿Mejor? Una cosa Una sola, mejor. Baruch Hashem. Los argentinos también tuvieron que ver. Los brasileiros dieron los números de la semana y los argentinos dieron el presidente. Ya fue. No, pero los argentinos dieron la parashá. Para allá. Sábado y santo. Lo que yo sabía es que el Talmud, ese sí tenía el orden que los cristianos movieron ahí, la forma. No, eso todo. no. Los cristianos hicieron muchas veces, sí, cortaron y quitaron cosas que no les gustaban, que decían los Yehudim, sobre su Yeshu, sobre sus apóstoles, sobre Avodah Zará. Entonces eso, ¿cómo se llama esto en español? Censuraron el Talmud. ¿Sí? Y por eso de repente a veces hay hojas en el Talmud que están como por la mitad. ¿En serio? Llegó a manos de los... No, pero no se recompusieron. Mejor. O a veces, sí, no es mucho, pero hay lugares donde ahí se ve, y afirmo en el Rambam lo mismo. Wow. En el Rambam, Wow. en el Mishneh Torah. Bueno, pero los Ramas no fueron los Sí, cristianos. porque ¿Ah? dice que A veces fueron otros Rabanim también. No, eso no es Rambam. Rambam Eso no es dice Rambam. que Yeshua Hay los escritos originales del Rambam, y que de repente cuando uno habla el Rambam ve de que eso no está. Sí. ¿Sí? No está. Y todo eso generalmente tiene que ver con algo que habla de Yeshu, que habla de los cristianos, que habla de la Avodah Zará. Entonces, eso no les gustó. Hay varios lugares, hay unas 2 o 3 hojas en Masejet Sanedrín y en otros lados donde habla de eso, sí, de cómo juzgaron a Yeshu Bejul. Entonces, como va que a los cristianos eso no les aparece, no les parece, no les gusta. Entonces lo quitaron. Lo quitaron. Y por eso hay un libro que se llama ¿cómo se llama? No me acuerdo la palabra en hebreo,
de todas las partes del Shas que los minim, que los cristianos sacaron, y que sepas de que en los escritos originales del Talmud, ¿sí? Hay que colocar eso, ¿sí? Hay lugares donde se ve claramente que de repente termina una oración y luego continúa con otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, que de repente van a otro tema. Es verdad. Las ediciones nuevas están bien. Sí, en las ediciones nuevas, como en el Shas Vilna se mantuvo en la... No agregaron para no cambiar, pero en las... En Steinsaltz y en... ¿Cómo se llama? En todas las... ¿Ah? Sí, en todas las ediciones nuevas ponen ahí un apóstrofe de Señor, aquí está lo que quitaron. Debería ir esto aquí, ¿no? ¿Ah? Aquí debería de Bedio, estar najo. No les gusta la verdad, por eso ¿Ah? se corta. Najo. ¿Qué van a poner ahí? Que el Beit Din juzgó a Yeshu y que lo colgaron. ¿Ah? Rambam llama a Yeshu Meshugat. No a Yeshu. A Muhammad. A Mahoma. Al otro lo llama el ¿Ah? Más desde los... del Islam. Muhammad. Sí, el Rambam lo llama Meshuga. Ustedes saben, el Rambam tiene definiciones exactas. Entonces, si él lo llamó así, es porque así era. Pero ya luego en las nuevas ediciones que Aparece. sacaron, Ya lo volvieron. en la Biblia Ferrera, que lo sacaron de Turquía, Sí. entonces ya empezaron a vender todo eso que habían quitado Los cristianos. ¿Mejor? los desgraciados esos. ¿Qué? ¿Mejor? Ya vienen Mejor. ahora nuevos. Ya fe. Entonces, ahora dice el Rambam, dice la Mishnah. Cuando yo tengo una parsha Gedolá grande, ¿sí? Korim ota bishnaim. Entonces yo tengo, por ejemplo, el primer día tengo 2 parshot. Sí, cada día de Bereshit es una parsha. Otra vez. Parsha en el sentido alágico. Entonces, el primer día de Bereshit tiene 5 pesukim. Y el segundo día de Bereshit tiene 3 pesukim. Entonces, la parsha del primer día es una parsha grande, Gedolá, que tiene 5 pesukim. Y la segunda es pequeña, que tiene 3 pesukim. Entonces, ¿qué es lógico? Que si tengo 8 pesukim y una parsha en total, ¿no? Para el primer día, y la primera parsha tiene 5 pesukim y la segunda tiene 3. Entonces, ¿cuál la voy a dividir en 2? ¿La que tiene 5 o la que tiene 3? ¿Cuál la voy a dividir en 2? Todavía le falta una. Pero antes de empezar a ver cómo se divide, primeramente, ¿cuál voy a dividir? ¿Cuál? ¿La grande o la pequeña? La grande es más... ¿Ah? No, me va a causar más problemas ¿Ah? la grande. La grande, mejor. Entonces, la que tiene 5 pesukim, esa es la que voy a dividir en 2 olim, en 2 personas que llaman la Torah. Y el tercero ole va a leer la segunda parsha que tiene 3 pesukim. Ahora, como va, la pregunta es, ¿cómo voy a hacer de 5 pesukim 6? Repito uno. Se repite el uno. Se repite el uno. ¿Cuál? No, señor. Usted Se sabe repite. 4. ¿Ah? Se repite el último. Se repite el último primero. אז בואו נראה, נכון? esa es la שאלה, ¿cómo hago? האמת que tengo 2 opciones. Una, leer 2 pesukim y medio. ¿Puede? No, ya no son Ulay. 3. Ya no son 3, entonces. ¿Ah? Ya no son 3. Bueno, mitad de pasuk, es como pasuk. Leo 2 y medio, luego leo 2 y medio, y luego leo 3. Esa es una opción. Ulay. Otra opción es, no, agarro uno de los pesukim de la parsha de 5 y la repito. La repite. Repito. Ya son tres, La repite. pregunta es, ¿qué repito? La última. Entonces, lo lógico es, pensemos, que si yo leo primero los primeros 3 pesukim, ¿najón? El primero lee 3 pesukim. ¿Najón? Ajá. Ya fue. ¿Cuántos pesukim me sobran ahora? 2. 2, no me sirve. ¿Cuánto necesito leer? 3. Por lo menos 3. Entonces, ¿qué hago? Agarro ¿De lo que dónde sigue lo- o del anterior. Oh, entonces, ¿qué puedo hacer? 2. O agarro un pasuk de la parsha anterior, O del otro. o
una parsha, un pasuk de la próxima. De la vida israelí. Pero no De es la otra próxima. perashá. ¿Ah? No es otra perashá, no tendría Oh, problema. entonces ahí tengo un problema, porque ya estoy agarrando un pasuk de la otra parsha, ¿sí? Y ahí vamos a ver que hay un problema de agarrar un pasuk de una parsha y leer un solo pasuk de esa parsha. ¿Y qué pasa si repito el último verso de la perashá que estoy leyendo? Quiero como el maftir. Tengo cinco pesukim. Mejor. El primero va a leer el 1, el 2 y el 3. 3. Ahora el que sigue va a leer el 4, el 5 y 5. No, 3, O sea, está repitiendo el último. ¿Qué? No, porque el primero agarró 3. Sí, pero es un problema. No, pero ahí, Porque ahí, el problema es de que no estás leyendo 3 psukim diferentes. Estás leyendo 2 psukim más un pasuk que ya leíste. Tendría que agarrar el otro. Tienen que ser 3 4 y psukim 5. diferentes. En vez de agarrar 4, 5, 5, que agarre 3, 4 y 5 para que no me cause el problema. Esa podría... ¿Ah? No puedes repetir. Podría, pero no me soluciona el problema. ¿Por qué? Porque en esa aliyá voy a leer en realidad 2 psukim, solamente que uno lo repetí 2 veces. Yo tengo que leer 3 psukim diferentes. Si es el caso, agarro eso. Entonces, la solución podría ser esa. Agarro el tercer pasuk de lo anterior y voy a leer. Entonces, el primero va a leer 1, 2, 3. Y el segundo va a leer 3, 4, 5. Y el otro va a leer el 6, 7, 8. Top, eso lo vemos mañana. Bueno, yo no lo sé. Bueno, no cuento conmigo. ¿No?